buzo salió a la superficie gritando sobre un montón de cuerpos muertos, desnudos, esparcidos por el fondo marino. Era el verano de 1900, y lo que en realidad había encontrado era mucho más extraño que unos cadáveres. Bajo él yacía un de la época romana naufragio, intacto durante casi 2000 años. Los buzos empezaron a izar estatuas de bronce, joyas y cerámica desde las heladas aguas oscuras. Luego apareció un pequeño corroído trozo de metal que casi nadie pensó que mereciera conservarse. Durante meses, ese trozo permaneció olvidado en un patio del museo, desmoronándose al aire libre. En su interior, oculta, había una máquina que obligaría a los científicos a cuestionar todo lo que creían sobre el mundo antiguo. Porque enterrados en ese bronce había engranajes, precisos, engranajes entrelazados, siglos antes de que nadie pensara que existieran cosas así. La pregunta que perseguiría a los investigadores durante los siguientes 100 años era sencilla: ¿quién construyó esto y cómo? Si la datación era correcta, nada tan avanzado volvería a aparecer en más de 1000 años. Al final de este documental, entenderás qué hacía realmente el dispositivo, y por qué un misterio sigue negándose a cerrarse. El naufragio yacía frente a una pequeña isla azotada por el viento llamada Antiquicera, encajada entre Creta y la Grecia continental. Los buzos de esponjas solo se habían detenido allí para resguardarse de una violenta tormenta, sin intención de buscar tesoros. Buceando con pesados trajes de lona y cascos de cobre, descendieron casi 150 pies en la oscuridad. Un buzo murió por enfermedad por descompresión, y otros 2 quedaron discapacitados de forma permanente por la operación de recuperación. El barco probablemente había zarpado del Mediterráneo oriental, cargado con mercancías de lujo destinadas a Roma. Mármol y estatuas de bronce salieron primero a la superficie, deslumbrando a los arqueólogos, que nunca habían visto un hallazgo así. Monedas y ánforas de vino ayudaron más tarde a datar el naufragio en algún momento entre 70 y 60 a.C. Casi nadie prestó atención al trozo informe de bronce catalogado en silencio entre los hallazgos menores. Se agrietó y se deshizo por sí solo mientras se secaba, revelando finas placas corroídas apiladas como pergamino antiguo. En mayo de 1902, el arqueólogo Valerio Sestais se inclinó y advirtió algo que lo dejó helado. Incrustada en el bronce había una rueda dentada, cuyos dientes aún eran apenas visibles después de 2000 años bajo el agua. La Grecia antigua no se suponía que tuviera máquinas como esta, el engranaje mecánico simplemente no formaba parte de la historia, decían los historiadores. Sestais sugirió que podría tratarse de algún tipo de reloj astronómico, y la mayoría de sus colegas desestimó la idea de plano. Durante décadas, los fragmentos permanecieron en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, tratados como una curiosidad más que como un avance. Las guerras mundiales, las lagunas de financiación y el escepticismo mantuvieron el mecanismo almacenado mientras sus secretos seguían encerrados dentro del metal corroído. Haría falta un físico británico obsesionado con la historia de la ciencia para tomarlo por fin en serio. Derek de Soya Price comenzó a estudiar los fragmentos en la década de 1950, convencido de que contenían algo extraordinario. Utilizó imágenes de rayos gamma en la década de 1970, una técnica inusual para un artefacto arqueológico en aquella época. Sus escaneos sugerían docenas de engranajes, engranados entre sí de una forma que ningún texto antiguo había descrito jamás. Price publicó sus hallazgos, calificándolo de calculadora antigua, y gran parte del mundo académico seguía sin estar convencida. Los escépticos argumentaban que el dispositivo podía ser una falsificación medieval, introducida de contrabando en el naufragio, o simplemente estar mal interpretado. La tecnología para demostrar que estaban equivocados aún no existía, y el misterio quedó estancado durante otra generación. Todo cambió en 2005, cuando un equipo de investigación trajo equipos industriales de rayos X construidos para pruebas de motores a reacción.
Usando un escáner construido a medida, el Antikythera mechanisms Research Project captó imágenes de fragmentos que ningún ojo humano había jamás visto por completo. Inscripciones griegas microscópicas emergieron del interior del bronce, miles de caracteres demasiado pequeños para leerlos a simple vista. El texto oculto describía las fases lunares, el movimiento planetario, y daba instrucciones para leer los diales en la superficie del dispositivo. Los escaneos revelaron al menos 30 engranajes de bronce separados, algunos con dientes separados por apenas 1 milímetro. Un solo engranaje contenía 223 dientes, que coincidían exactamente con el número de meses lunares en un antiguo ciclo de eclipses. Ese ciclo, conocido como ciclo de Saros, permitía a los astrónomos antiguos predecir eclipses con años de antelación. Una sola manivela lateral del dispositivo ponía en movimiento todo el sistema. Al girar esa manivela, se movían los diales que seguían el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Una esfera giratoria negra y plateada mostraba la fase de la Luna exactamente como aparecería en el cielo nocturno. Otro dial seguía algo inesperado, el ciclo de 4 años del calendario de los antiguos Juegos Olímpicos. Los investigadores se dieron cuenta de que el dispositivo no era solo una calculadora, era un modelo portátil de todo el cosmos visible. No se construiría de nuevo en Europa ninguna máquina comparable hasta que aparecieron los relojes mecánicos en el siglo XIV. Ese vacío de más de 1000 años es lo que hace que el Antikythera mechanisms sea tan difícil de explicar. Si esta tecnología existió una vez, los historiadores tuvieron que preguntarse una pregunta incómoda: ¿había existido antes y simplemente desaparecido? Los escritores antiguos de hecho insinuaron la respuesta, aunque casi nadie había conectado las pistas hasta ahora. El filósofo romano Cicerón describió una vez un dispositivo de bronce construido por Arquímedes que modelaba el movimiento de los planetas. Arquímedes murió más de un siglo antes de que el barco de Anticythera se hundiera, lo que lo descarta como su constructor directo. Pero su tradición de diseño puede haber sobrevivido, transmitida de generación en generación entre fabricantes griegos de instrumentos. Algunos investigadores señalan la isla de Rodas, un conocido centro de astronomía e ingeniería de precisión en la antigüedad. El astrónomo Hiparco, cuya teoría lunar coincide con las irregularidades incorporadas en el engranaje del mecanismo, trabajó en Rodas por aquella época. Esta sigue siendo una teoría principal, no un hecho probado. No hay ninguna inscripción firmada que nombre a un inventor. Quienquiera que lo construyera tenía claramente acceso a matemáticas, metalurgia y datos astronómicos muy por encima del conocimiento común de la época. La precisión necesaria para cortar engranajes tan pequeños a mano sigue impresionando hoy a los ingenieros modernos. Recrear el mecanismo con herramientas antiguas ha llevado a maestros relojeros meses de minuciosas pruebas y errores. Cada réplica confirma el mismo hecho inquietante: el antiguo constructor entendía mecanismos que creíamos que habíanse perdido o nunca habían existido. Entonces, ¿por qué este conocimiento desapareció en lugar de extenderse por todo el mundo antiguo? Una teoría apunta al colapso de los centros científicos helenísticos a medida que se expandía el poder de Roma por todo el Mediterráneo. Las bibliotecas ardieron, los talleres cerraron, y los artesanos especializados capaces de realizar este trabajo quizás simplemente murieron sin aprendices. El conocimiento complejo en el mundo antiguo a menudo existía solo en un puñado de mentes a la vez. Perder esas mentes, y siglos de conocimientos especializados pueden desaparecer en una sola generación. Es un recordatorio aleccionador de que el progreso tecnológico nunca ha estado garantizado para avanzar solo hacia adelante. Desde 2005, los investigadores han seguido regresando al lugar del naufragio, con la esperanza de que el mar aún conserve las piezas que faltan. Los buzos que usan tecnología moderna de rebricer han recuperado herrajes de bronce, un anillo y fragmentos del barco en sí. No han aparecido más piezas del propio mecanismo, lo que deja preguntas clave sobre su diseño completo, sin respuesta.
Los estudiosos aún debaten exactamente cuántos diales mostraba el frontal originalmente antes de que la corrosión destruyera las pruebas. Algunas reconstrucciones sugieren una exhibición planetaria tan avanzada que roza lo que más tarde los astrónomos griegos solo teorizaron sobre ello. Que esa versión teórica llegara a construirse por completo sigue siendo una especulación, no un hecho establecido. Lo que sí es seguro es más pequeño, y de algún modo más notable, era una máquina en funcionamiento, no un diseño sobre el papel. Alguien giró esa manivela en el siglo I a.C. y vio desplegarse los futuros eclipses de su propia vida. El dispositivo ahora está tras cristal reforzado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, todavía le falta la mayor parte de sí mismo. Los visitantes se inclinan cerca de un fragmento apenas del tamaño de un libro de bolsillo, sin saber lo que realmente demostraba. Demostró que las mentes antiguas eran capaces de diseñar durante 2000 años. Asumimos que nunca lo intentaron. El verdadero misterio nunca fue si el mundo antiguo podía construir algo así. El verdadero misterio es cuánto más construyeron que el mar y el tiempo nunca devolvieron. Si tuvieras que adivinar quién lo construyó, los estudiantes de Arquímedes, los astrónomos de Rodas o alguien que la historia nunca registró, dime tu teoría abajo y suscríbete a Arcanum Studio para la próxima investigación de historia oculta.